Compañeros, vámonos rápidamente a la tercera parte. La tercera parte viene un poquito más complejita, viene un poquito con más elementos que tenemos que analizar. Así que, por favor, vamos a poner mucha atención y dudas que tengan, me las van comentando, por favor. No olviden, compañeros, en que tengamos cerrados los micrófonos, porque luego sí hay cierta interferencia que puede perjudicar un poquito la percepción que tenemos en nuestra clase. ¿Sale? Entonces, apóyenme con sus micrófonos cerrados, por favor. Empezamos con la tercera parte y les comparto un pequeño video motivacional. ¿Sale? Bien. Bienvenidos. Gracias. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya. Y tuyo también el deseo. Porque lo has querido. Y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor. Es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas. Quitar los cerrojos. Abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa. Ensayar un canto. Bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas. Por favor, no cedas. Aunque el frío queme. Aunque el miedo muerda. Aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Bien, compañeros, tercera unidad. Es una unidad importantísima, compañeros. Pongan mucha atención a los temas que vamos a referir a continuación. Son temas importantes: las fuentes del derecho, la clasificación de la norma jurídica. Vamos a hablar de la jerarquización de la norma jurídica, hablando de la pirámide de Kelsen, el proceso legislativo, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. ¿Sale? Esos son los principales puntos que nosotros vamos a analizar en esta unidad. Compañeros, la fuente es un lugar donde brota, es un lugar donde emana, es un lugar donde surge, donde nace el derecho. En este orden de ideas, nosotros tenemos que partir que existen distintas fuentes del derecho. La primera son las fuentes reales. Son los hechos sociales, son los acontecimientos, son las necesidades que tiene el conglomerado social y que esto se materializa en la creación de la norma jurídica. Pongamos un ejemplo, el tema que ocurrió en la década de los 90 en Ciudad Juárez, Chihuahua, exactamente en un campo algodonero. Ahí se encontraron el cuerpo de varias chicas que desaparecían en esta ciudad. La autoridad no daba respuestas concretas. La autoridad no investigó. La autoridad fue omisa. Fue una problemática grave de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, no existía la figura como tal de feminicidio, pero sí tenía que haber una intervención por parte de la autoridad.
El asunto llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se estableció la responsabilidad del Estado mexicano por omisión. El punto principal, compañeros, es que ese acontecimiento que ocurrió en Ciudad Juárez, ese hecho social, esa problemática, conllevó a que México, además de las recomendaciones y además del requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México constituyó un tipo penal llamado feminicidio. México también, como tal, estableció distintas normas para erradicar la violencia contra la mujer. Esto fue un tema que surgió de una fuente real del derecho, la problemática social que se aterrizó en una norma jurídica. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Otro supuesto, las fuentes históricas. Compañeros, cuando recurrimos a fuentes históricas, nosotros nos remitimos a normas del pasado. Nos remitimos a normas que estuvieron vigentes en un periodo histórico, que en la actualidad ya no lo están, pero sin embargo, las bases, pero sin embargo, los antecedentes de dichas instituciones son un pilar fundamental para entender el derecho hoy en día. Voy a poner un ejemplo para que quede claro. Bien, aquí va. Si yo quiero entender las normas referentes al derecho civil hoy en la Ciudad de México, solamente por mencionar un antecedente, inclusive voy a remitirme por ahí bueno, para no errarle con años, vamos a hablar del siglo IV después de Cristo. La compilación de Justiniano llamado el Corpus Juris Civilis. ¿Sale? Ok. 1803. Código Civil de Napoleón en Francia. ¿Sale? 1880 y 1889. Código Civil Federal y de los Territorios Federales. 1931. Código Civil Federal. ¿Sale? Y aquí omití, me faltó un circulito. Vamos a ponerlo aquí chiquito. ¿Sale? Por ahí del año 2000 más o menos. Código Civil para la Ciudad de México. ¿A qué me refiero con esto, compañeros? Si nosotros quisiéramos entender el origen de las instituciones civiles vigentes en la Ciudad de México, yo les diría que para entenderlos en su contexto histórico, tendríamos que remitirnos al propio Corpus Juris Civilis, que es un antecedente derivado del derecho romano. Si nosotros quisiéramos entender las instituciones, incluso muchas de las instituciones que aquí se plantearon, aquí, siguen vigentes en la actualidad. Cuestiones de contratos, cuestiones de obligaciones, cuestiones de derechos derivados del matrimonio, cuestiones de adopción, cuestiones de patria potestad, cuestiones de filiación. O sea, al final de cuentas, cuando hablamos de las fuentes históricas, nos remitimos a los antecedentes, a las bases, al origen del derecho. Por ejemplo, si Itzel Rosas quisiera hacer una tesis sobre matrimonio y quisiera irse a una fuente histórica, no se tendría que remitir solamente a la fuente que establece el Código Civil, sino a lo mejor, inclusive Itzel se tendría que remitir al pasado, se tendría que remitir inclusive a cómo se regulaba el matrimonio desde el derecho romano, para entender esta institución. ¿A qué fuente está recurriendo Itzel? A una fuente histórica. ¿Se entiende? Entonces recurrimos a esas bases. Sí queda claro entonces, compañeros, las fuentes en este contexto, fuentes reales y las fuentes históricas. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Ahora
nos vamos nosotros a detener un poco más en el tema de las fuentes formales del derecho. Procesos de creación de las normas jurídicas. Y en particular, compañeros, aquí vamos a hablar nosotros de la ley. Vamos a hablar como tal de la costumbre. Vamos a hablar como tal de la jurisprudencia. Vamos a hablar de la doctrina y vamos a hablar de los principios generales del derecho, como parte de las fuentes formales del derecho. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vámonos ahora sí con las fuentes formales. Primera fuente formal del derecho. Ahorita la voy a mencionar, pero un poquito más adelante vamos a ir desarrollando lo referente a esta fuente formal del derecho. Es la ley. ¿Sale? Aquí la tenemos. Manifestación de la voluntad soberana a través del órgano facultado y mediante el procedimiento legalmente establecido. A ver, decimos muchas palabras. ¿A qué me refiero con esto? Primer punto. Artículo 39 al 41 de nuestra Constitución. La soberanía radica esencial y originalmente en el pueblo. A través de sus representantes, el pueblo va a elegir a sus autoridades. En este caso hablamos de los diputados y hablamos también de los senadores. ¿Sale? A través de un procedimiento previamente establecido, que ya mencionamos: iniciativa, discusión, aprobación, sanción y publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Sale? Entonces reiteramos, cuando hablamos nosotros de la ley, hablamos de esta potestad, de esta facultad que tiene el pueblo a través de sus representantes, siguiendo el procedimiento previamente establecido para la creación de la norma que será de observancia general y de cumplimiento obligatorio. ¿Se va entendiendo, compañeros? Bien, muy bien. Ok. Ahorita regresamos con el tema de la ley. ¿Sale? No hemos agotado el tema de la ley. Vamos a regresar un poquito más adelante. También hablamos de una segunda fuente del derecho, como es la costumbre. La costumbre se encuentra integrada por dos elementos en el derecho. Primero, un acto reiterado. Y el segundo, que es considerado de cumplimiento obligatorio. Son dos elementos que lo conforman. ¿Sale? Mucha atención, por favor. Ahí les da. Para hablar de costumbre jurídica, no me basta que ésta sea considerada como una conducta reiterada. ¿Sale? Todos realizamos conductas reiteradas todos los días. Y por eso ya es costumbre jurídica, compañeros. Tengo la costumbre de siempre ponerme un traje. ¿Ya es una costumbre jurídica? No. Tengo la costumbre de siempre, pues, salir a la calle con mis zapatos bien boleados. Es una costumbre, nada más, pero no es una costumbre jurídica. Para que la costumbre sea jurídica, esta se va a manifestar de la siguiente manera. Va a ser considerada de cumplimiento obligatorio. ¿Sale? Entonces, estos son los dos elementos que la van a conformar. Atención, la Constitución reconoce a la costumbre como fuente de derecho en el artículo 2 de nuestra Constitución, cuando reconoce los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas.
La limitación de esta costumbre es que no contravengan disposiciones de orden público, que no sean contrarias a la moral y a las buenas costumbres, y que no sean contrarios a los preceptos y a los valores que reconoce nuestra Constitución. ¿Sale? Podrán decirme, es de que en una comunidad en Oaxaca se permite la esclavitud. Pues esto ya va en contra de la Constitución. Esta costumbre no tendría que ser garantizada por el Estado. ¿Sale? Porque tenemos en el artículo primero, en el último párrafo, que en los Estados Unidos mexicanos se prohíbe la esclavitud. ¿Se entiende? Es decir, la costumbre va a ser respetada siempre y cuando siga estos principios. No contravengan disposiciones de orden público. No sean contrarios a la moral y a las buenas costumbres y respeten los valores y principios que establece nuestra Constitución. ¿Está claro, compañeros? Bien. Muy bien. Ok. Bien, compañeros. Ahora pasamos a la siguiente fuente del derecho. La jurisprudencia. También es un tema que más adelante voy a reiterar de forma más acuciosa, pero bueno, vamos a mencionarlo. La jurisprudencia, si ustedes ven su vocablo, en el latín deriva de la palabra juris y de la palabra prudens. Juris, que significa el derecho, y prudens, que sería un vocablo para manifestar la manifestación, el pronunciamiento del derecho. Esto era hecho por los jurisconsultos, por los expertos en las leyes, por los prudentes. ¿Sale? Muy bien. La jurisprudencia, desde la percepción del derecho mexicano, es una doctrina creada por resoluciones judiciales. ¿Sale? Órganos que están facultados para su creación. ¿Qué órganos se encuentran facultados en nuestro país para crear jurisprudencia? Ahí les va. Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en pleno como en salas. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto las salas regionales como la sala principal. Tribunal colegiado de circuito. ¿Sale? Y en revisión, perdón, déjenlo borrar acá, y en contradicción de tesis. Tomen nota de esto, por favor, compañeros. En contradicción de tesis, podrán ser la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los denominados plenos de circuito. Estos son los órganos facultados para crear jurisprudencia. ¿Sale? Bien. Algunos también agregan al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que crea jurisprudencia que solamente va a regir para esa materia en particular. Y también existe la posibilidad que los órganos jurisdiccionales locales creen su propia jurisprudencia. Pero bueno, en general, estos son los órganos que se encuentran facultados para emitir jurisprudencia. ¿Vamos bien, compañeros? Bien. La jurisprudencia tiene como propósito principal colmar lagunas
y resolver antinomias. Ok. Las lagunas sería obscuridad en la ley. Sería poca claridad. Sería complemento. ¿Sale? Ayuda a complementar, ayuda a salvaguardar, ayuda a establecer los límites de la norma. Mientras que las antinomias son contradicciones de normas de la misma jerarquía. Ok. ¿A qué me refiero con las antinomias? Ahí les da. Tenemos disposiciones normativas del mismo nivel. Y entre estas disposiciones normativas, entre todas se contradicen. ¿Cuál va a prevalecer? A través de la jurisprudencia, la Corte nos va a decir cuál prevalece y cuál de las dos, pues no se aplicará. Ese es en el tema de las antinomias. Las contradicciones que existen entre las propias normas jurídicas del mismo nivel. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. La doctrina, compañeros. La doctrina es la que emana de los estudiosos del derecho. Es la que emana de los jurisconsultos. Es la que emana de los que publican, de los que debaten, de los que confrontan la norma, de lo que ocurre en las universidades. Esa es doctrina. La diferencia con la jurisprudencia es que esta emana de órganos jurisdiccionales y además la jurisprudencia sí es obligatoria, mientras que la doctrina no es obligatoria. ¿Se va entendiendo, compañeros? Profesor, entonces quiere decir que la jurisprudencia son las resoluciones de jueces, ¿no? Reiterativas, para un caso similar. Pero no de cualquier juez, de los jueces que le mencioné. Sí. ¿Sale? Sí, está bien. Gracias. Muy bien. Y qué bueno que menciona esto, compañera, porque le voy a hacer mención de lo siguiente. La obligatoriedad de la jurisprudencia. Ahí le va. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en el Pleno va a ser obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales y administrativos, para todos. ¿Vamos bien? La jurisprudencia de las salas será obligatoria para todos, con excepción de ¿quién? Del Pleno. La jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación funcionando en la sala principal será obligatoria para todos, pero solamente en materia electoral. No así para la Corte. De las salas regionales será obligatoria para todos en materia electoral, a excepción de la sala principal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito será obligatoria para los órganos jurisdiccionales de su mismo circuito. No para de otro circuito, ni para el Tribunal Electoral, ni para la Corte, ni en pleno, ni en salas. ¿A qué me refiero del mismo circuito? El país se divide en circuitos judiciales. Normalmente son las entidades que conforman nuestro país. Si la resolución proviene de un tribunal colegiado en el estado de Jalisco, y yo quisiera aplicar esa jurisprudencia en un tribunal colegiado de la Ciudad de México, no es obligatoria. Si el órgano jurisdiccional quiere, la puede tomar en consideración, pero no lo obliga. ¿Se entiende, compañeros?
Por eso, recomendación, cuando ustedes quieran presentar una jurisprudencia, por lo menos busquen que sea del pleno las salas, ¿sale? Para que más o menos no se metan en estos temas de obligatoriedad de la jurisprudencia. ¿Está claro? Muy bien. Solamente complementando un poquito lo que usted señaló, compañerita. ¿Sale? Gracias. Muy bien. Sí, ¿de qué? Los principios generales del derecho, compañeros, son máximas derivadas del derecho natural que constituyen el espíritu de la ley. Normalmente está conformado por ellos aquellos antecedentes que derivan del digesto de Justiniano. Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Qué significa este principio general del derecho? Yo celebro un contrato con Rosa, ¿sale? De este contrato se constituyó un derecho real de garantía que es una prenda. Rosa me dejó en garantía una televisión en caso de incumplimiento de la obligación. Rosa me pagó el dinero que le presté. Como consecuencia, ¿yo qué tengo que hacer? Devolver la televisión. Lo accesorio, que es la prenda, sigue la suerte de lo principal. Ya le pagué a Rosa. Como consecuencia, Rosa me tiene que devolver la prenda. Otro principio general del derecho. Primero en tiempo, primero en derecho. ¿Sale? ¿Se entiende, compañeros? Resulta que yo tengo una propiedad que se la vendo a Karen y se la vendo también a Axel. A Karen se la vendí en el 2018 y a Axel en el 2020. Pero esa propiedad, Axel fue el primero que tomó la decisión de irla a inscribir en el registro público de la propiedad. Para efectos del registro público, Axel va a ser en propietario. Aunque él la adquirió en el 2020, fue el primero que hizo el trámite para su registro. Primero en tiempo, primero en derecho. ¿Se entiende, compañeros? Otra cuestión. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Principio general del derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución. ¿Está claro, compañeros? Bien. Muy bien. Ok. Ahí les va. Seguimos con la norma, seguimos con la ley. Por favor, compañeros, no se me vayan a perder aquí. Pongan mucha atención a los puntos que voy a señalar. Ahí les va. Hablamos de la norma. Por el sistema que pertenece a la norma, la vamos a clasificar en nacional. Tiene ámbito de vigencia temporal y espacial en todo el territorio nacional. Ejemplo, Código Nacional de Procedimientos Penales. Local. Tiene ámbito de vigencia temporal y espacial en el territorio limítrofe de una entidad federativa. Ejemplo, Código Civil de la Ciudad de México. Se limita solamente a la Ciudad de México. No se podrá aplicar para un inmueble que se encuentre en el estado de Guanajuato. ¿Se entiende, compañeros? Internacional. Su ámbito no es mundial. Su ámbito son los estados que suscribieron un tratado internacional. Solamente a ellos los va a obligar. Ejemplo. Ahí les da. Resulta que 183 estados suscribieron la Carta de San Francisco que crea la Organización de las Naciones Unidas. Y tenemos un estado
llamado Corea del Norte que no reconoce a las Naciones Unidas. Entre comillas, las disposiciones de Naciones Unidas, pues entre comillas como que no aplican para ellos, porque ellos no se suscribieron, por poner un ejemplo, a la Carta de San Francisco que crea las Naciones Unidas. Entonces solamente va a regir para los estados que suscribieron dicho tratado internacional. ¿Vamos bien? Por ejemplo, si yo les hablo de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿a qué tipo de norma me estoy refiriendo? ¿Nacional, local o internacional? Internacional, ¿no? Internacional. Si yo les hablo del Código Civil del Estado de México, ¿a qué norma me estoy refiriendo? Local. Nacional. Local. ¿Vale? Si yo me refiero a la Ley General de Salud, Nacional. nacional, porque rigen todo el territorio. ¿Vale? Muy bien. Por su fuente, compañeros. Ok, sí. Bueno, por ahí escucho algo, pero bueno. Siguiente. Por su fuente. Se divide en legislativa. ¿Cuándo es creada? Por un órgano legislativo siguiendo el procedimiento prescrito en la Constitución. ¿Vamos bien? Es una norma legislativa. ¿Vamos bien? Ok. Norma consuetudinaria. Se rige ¿por qué? Por la costumbre. ¿Se entiende? Usos y costumbres. Jurisprudencial. Ya la mencionamos. Emana de las resoluciones judiciales de órganos facultados para crear jurisprudencia. Ahí les va. Quiero llevar un caso en la ciudad de Oaxaca y yo quiero hacer valer la autonomía de los pueblos indígenas consagradas en el artículo 2. ¿A qué tipo de norma me estoy haciendo referencia, compañeros? Consuetudinaria. Muy bien. Quiero aplicar el Código Penal del Estado de México. ¿Qué tipo de norma dentro de esta clasificación? Legislativa. Ok. Voy a aplicar un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve una laguna. Normas jurisprudenciales. Jurisprudenciales. ¿Vale? Muy bien. Ok. ¿Se entiende, compañeros? Bien. Ok. Por su ámbito de validez. Ahí les va. Genéricas. Atención, compañeros. Aplican para todos. Todos nos vinculamos al cumplimiento de dicha norma. ¿Sale? Las normas referentes al Estado Civil rigen para Rosa, rigen para Itzel, rigen para Jesús, para Jafet, para Karen, para Axel, para Eli, para Beatriz, para todos. Son normas generales. Las normas contenidas en el Código Fiscal de la Federación rigen para todos los alumnos que estamos aquí presentes. Sí, son normas genéricas, son de cumplimiento general y obligatorio. Normas individualizadas tienen el nombre de sentencias, resoluciones, laudos. ¿A quién aplican, compañeros? Solamente a las partes que se encuentran involucradas en la litis. Caso entre Beatriz contra Karen. ¿Sale? Beatriz demanda a Karen por incumplimiento de un contrato. El juez dicta sentencia de este caso. ¿A quién va a beneficiar? ¿A quién va a perjudicar? Solamente a las partes involucradas. Son normas individualizadas. Las sentencias son un ejemplo de normas individualizadas. Los convenios son un ejemplo de normas individualizadas. Los contratos son un ejemplo de normas individualizadas. Los laudos
son un ejemplo de normas individualizadas. ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Normas por su jerarquía, constitucionales, su ámbito de aplicación, su ámbito de validez, se encuentran en el texto de la Constitución. Normas ordinarias, normas que son derivadas del texto constitucional. ¿Se entiende, compañeros? Ahí les va, para que quede muy claro, compañeros. Vean, norma constitucional y norma derivada de la Constitución. ¿Sale? Esta es la norma suprema, la norma creadora del orden jurídico. ¿Sale? La norma ordinaria es una norma que tiene como origen, que tiene como fundamento, que tiene como base la norma constitucional. A ver, si yo hago mención al código que regula el procedimiento penal, que se llama Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿a qué tipo de norma estoy refiriendo? ¿Constitucional o ordinaria? Constitucional. ¿Seguros? Es ordinaria. Es ordinaria. Es una norma derivada de la Constitución. Constitución ordinarias. Sí, es una norma ordinaria. Si yo les hablara específicamente de los derechos consagrados en el apartado A, apartado B y apartado C, que regula el sistema acusatorio adversarial y se encuentran insertos en el texto de nuestra Constitución, ¿a qué norma me estoy refiriendo? Constitucionales. Normas constitucionales. La fuente directamente es nuestra Constitución. ¿Sale? Muy bien. Ok. Seguimos con la siguiente clasificación. Por sus sanciones. Ok. Aquí quiero que pongan mucha atención y que no se me confundan, compañeros. Ahí les va. Por sus sanciones. Acuérdense de los micrófonos, compañeritos, para que no tengamos interferencias. Ahí les va. Perfectas. Son normas que ante su incumplimiento prevén una sanción. Si alguien las incumple, estas normas sancionan. ¿Vamos bien? Normas más que perfectas. Además de establecer sanción, se establece el tema de la reparación del daño. No se limitan a sancionar, sino también se establece que se debe reparar el daño causado. Esas son las normas más que perfectas. ¿Ok? Normas menos que perfectas. ¿Vamos bien? Hay veces que los efectos del acto de autoridad no se pueden dejar, pues, de cumplir. Al final de cuentas ya se causó una afectación que es de imposible reparación. Pero por lo menos nos queda como tal el presupuesto de establecer una sanción para el responsable. Aunque los efectos del acto ya han sido consumados. ¿Se entiende, compañeros? Resulta que Axel promovió un juicio en contra de un decreto expropiatorio. ¿Sale? Pero resulta que cuando se dictan una sentencia, ya la propiedad, sobre la propiedad que se estaba presentando este juicio, pues ya está construyendo la carretera. Ya los efectos del acto de autoridad no se pueden retrotraer. Todo lo que queda es posiblemente una reparación económica para Axel
y establecer una responsabilidad para la autoridad responsable. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Esas son las menos que perfectas. Y las normas imperfectas, compañeros, pues tristemente son aquellas normas que ante su inobservancia no tienen una sanción. Si se incumplen, no pasa nada. ¿Está claro, compañeros? Bien. Muy bien. Ahora bien, por su calidad, si las normas nos otorgan una concesión, nos dan un derecho, son normas positivas. Si las normas nos prohíben, si las normas nos niegan, son normas prohibitivas. Las normas penales entran dentro de esta categoría. ¿Sale? ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Normas primarias. No dependen de la existencia de ninguna otra norma para que surtan sus efectos. Normas secundarias requieren de la existencia de la norma principal. ¿Sale? Ejemplo. Ahí le va. Norma primaria. La ley. No depende de la existencia de ninguna otra norma para que ésta surta sus efectos. Norma secundaria. Reglamento. Siempre va a depender de la existencia de la ley. Nota. ¿Puede existir una ley sin reglamento? Sí, pero no puede existir reglamento si no hay ley. ¿Se entiende, compañeros? El reglamento va a ser una norma secundaria. ¿Vale? Muy bien. Siguiente clasificación. Normas taxativas. ¿A qué se refieren, compañeros? Son normas que no te dice la autoridad si quieres o no. Son normas que te va a aplicar, que te va a obligar la autoridad. Quieran o no, se van a someter a dicha norma. Normas disponibles. Nosotros como particulares decidimos o no si nos vinculamos de forma voluntaria a la norma. Eli quiere celebrar un contrato con José Luis. Es un acuerdo de voluntades, ¿sale? Nada los obliga. Son normas que son disponibles. Alma tiene que pagar sus impuestos. Es una norma taxativa. Quiera o no, ella tiene que hacer su respectiva declaración. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Comentarios, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Ok. Compañeros, la jerarquización de la norma jurídica. Teoría de la pirámide de Kelsen. Dicen toda la doctrina que es de Kelsen. La realidad es de que no es una obra de Kelsen, sino uno de sus alumnos llamado Adolf Merkel. Este alumno de Kelsen fue el que creó esta teoría, esta pirámide de Kelsen, explicando la jerarquización de la norma que había establecido su maestro. En particular, esta teoría plantea que en la cúspide del sistema normativo se encuentra la Constitución. ¿Sale, compañeros? Esta es la base. Este es el pilar de todo el orden normativo. Abajo de la Constitución se encuentran los tratados internacionales. La norma que establece, que reconoce la jerarquía, es el artículo 133 de nuestra Constitución, reconociendo que la Constitución, las leyes y los tratados son la norma suprema de toda la Unión.
¿Vamos bien? Entonces, en ese orden jerárquico, así vamos. Constitución, la norma fundamental en la cúspide. Los tratados, que son acuerdos celebrados entre estados, es en segundo lugar. Después tenemos las leyes generales. ¿Cuáles son las leyes generales? También las conocemos con el nombre de aplicación concurrente porque pueden ser aplicadas por la autoridad federal, por la estatal o la municipal. Por eso son de aplicación concurrente. ¿Sale? Rigen en toda la República. Tenemos a las leyes federales. Tanto las generales como las federales emanan del Congreso de la Unión. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Después pasamos nosotros a la siguiente clasificación. ¿Sale? Hablamos de las leyes locales. Aquí va. Muy bien. Las leyes locales son aquellas leyes que van a emanar de forma directa de los congresos de cada una de las entidades federativas. Y su ámbito de aplicación solamente es en esa entidad federativa. Después tenemos los decretos, que son disposiciones normativas que tiene a nivel federal el presidente de la República y a nivel local el gobernador del estado. Los reglamentos, que son una disposición que emanan también del Ejecutivo y que complementan o que interpretan una ley que provienen del presidente de la República o del gobernador de un estado. Y tenemos las normas individualizadas, como son las sentencias. Todo este orden normativo se va a complementar, se va a interpretar con la denominada jurisprudencia. ¿Se entiende, compañeros? Bien. Pero a veces esta pirámide normativa depende un poco de lo que la Corte quiera. ¿Por qué, compañeros? Porque a veces la Corte ha cambiado de criterios con el transcurso de los años. Es decir, ahí les va. Por ahí de la década de los 90, la Corte decía, primero Constitución, después leyes federales y después tratados internacionales. Después, por ahí del 94, la Corte dijo Constitución, tratados internacionales, leyes federales. Después, ya en el año 2000, dijo Constitución, tratados internacionales y leyes federales, y después las demás normas. En el año... Sí, lo escucho. Esto, profesor, se reformó en el 2011 cuando se vino abajo se hizo el pie de la reforma de la Constitución, ¿no? Para hacer la ley que convenga más. Ok, en particular sí, ahí le va. Pero, a ver, maestro, pero aquí lo que dice el compañero es únicamente en el párrafo segundo, que es el que se le agregó del artículo primero de la Constitución, dice, especifica que es en materia de derechos humanos. Qué bueno que lo mencionan. Ahí le va. Nada más, materia de derechos humanos. Los criterios fuera de derechos humanos, seguiremos mencionando Constitución, tratados internacionales, leyes federales, pero en el tema de derechos humanos, compañeros, rompan su esquema de la pirámide que les estoy enseñando y váyanse ustedes a una figura de un bloque. Aquí lo tenemos. Este bloque se llama bloque de constitucionalidad. Y en este bloque
vamos a aplicar lo que más beneficia a los derechos humanos, aplicando el principio pro persona o la interpretación conforme. ¿Nos podría Aquí- dar un ejemplo en el cual no se rompa la pirámide? A ver, si no es un derecho humano, compañero, usted siga la pirámide normativa, en ese orden. Si no es un derecho humano, la pirámide normativa está perfectamente vigente, compañero. En ese orden, en esa relación. Si es un derecho humano, ahí sí cambia la regla. Ahí le va. Aquí le voy a poner distintas normas, ¿eh? Constitución, tratados internacionales, leyes federales, leyes locales, etcétera. Si usted encontrase la protección de un derecho de forma más amplia en una ley local, aplicando usted el principio pro persona, usted A la en local. ese sentido va a aplicar esta norma porque es más favorable a los derechos humanos en ejercicio del bloque de constitucionalidad. Pero atención, compañeros, no significa que usted está dejando de aplicar la Constitución, la ley federal o el tratado internacional, lo que implica que solamente para ese caso en especial desaplique esas normas para que aplique la norma que más favorece los derechos humanos. Como bien lo mencionó también Jesús en este ejercicio. ¿Se entiende? Por eso nosotros tenemos que velar por estos principios, por estos valores. Esta es la regla de derechos humanos. Fuera de derechos humanos, sigamos la regla que explicamos sobre la jerarquía normativa, Axel. No sé si más o menos te complemento con eso. Y por ejemplo, cuando es un arraigo, se le está implementando el derecho a la libertad. Entonces, claro. ahí cómo se puede llevar, o sea, si están haciendo, ¿se puede llegar a hacer un amparo o qué es lo que se puede llegar a hacer? Por supuesto, o sea, ¿qué es lo que usted va a debatir aquí? Si usted va a debatir un tema referente a un derecho fundamental, en este caso la libertad, pues por supuesto que eso depende de su argumentación cuando usted presente un amparo. Entonces usted en el amparo va a argumentar un ejercicio de esta naturaleza. ¿Para qué? Para que en el caso de que usted ejerza un control de constitucionalidad o un control de convencionalidad, este tipo de normas pueda aplicarse al caso en particular. Dice el artículo primero que es obligación de todas las autoridades. Pero yo no me conformaría con eso, compañero. Si la autoridad no lo sabe, pues yo se lo voy a explicar. Yo lo voy a solicitar. Porque si espero que el juez aplique esta percepción del derecho que yo te estoy mencionando, pues a lo mejor nos vamos a encontrar con que el juez no la va a aplicar. Por eso depende del argumento que nosotros reclamemos en nuestra demanda, reclamemos en nuestro amparo, reclamemos en nuestros recursos. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Comentarios, compañeros? ¿Qué Vamos. significa, perdón, qué significa el lado derecho? Y Kanfu. Interpretación conforme, ok. A ver, ahí le va. Interpretación conforme. Sí. Significa lo siguiente, ahí le va. Cuando yo aplico un caso en concreto, la ley, lo voy a hacer tomando las siguientes referencias. Voy a aplicarla así, la ley, a la luz de la Constitución y a la luz de los tratados internacionales. Hago este ejercicio. Verifico que la norma sea acorde con lo que establece la Constitución, pero también verifico que la norma sea acorde con lo que establecen los tratados internacionales. Nacionales. Ese es el tema de la interpretación conforme. Gracias. Muy bien, Informe. muy bien. Sí, de hecho la Constitución así lo dice, ¿no? Ujú. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad. La ¿Con la interpretación Constitución? conforme. Y los tratados internacionales. Interpretación conforme a esta Constitución y los tratados internacionales. Exactamente. La interpretación conforme.
Exactamente, compañero. ¿Vamos bien? Buscando la protección más amplia. Exactamente. Muy Por bien. persona. Pero principio por persona. ¿Sale? Ajá. Compañeros, rápidamente, el proceso legislativo. Ya lo hemos mencionado mucho, pero vale la pena también argumentar sobre este. Empezamos por la iniciativa. ¿Sale? ¿Quién puede presentar iniciativa? Bueno, el presidente de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las legislaturas locales y también la iniciativa popular. ¿Sale? Si no más recuerdo, es el punto 237% del padrón electoral para que pueda presentar una iniciativa. No significa que la aprueben, ¿eh? Pero bueno, también se puede presentar una iniciativa por el pueblo. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. La iniciativa va a recaer en este proyecto de ley que quien lo conoce primero se va a llamar Cámara de Origen, que pueda ser la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. ¿Sale? Bien. La Cámara que va a conocer, en este caso la Cámara de Origen, va a hacer su debate correspondiente y si la mayoría de sus legisladores la aprueban, va a pasar a una segunda fase que se llama discusión y lo conocerá la Cámara de Revisión. Senado, diputados, según sea el caso. Si regresamos al primer punto, si la Cámara de Origen tuviera observaciones a la norma, entonces ya no pasará la discusión, pero no se volverá a discutir en ese periodo ordinario de sesiones. Se discutiría hasta el siguiente. ¿Sale? Pero bueno, hay 2 periodos de sesiones por si quieren tomar nota. El primer periodo inicia el 1 de septiembre al 13 de diciembre. El segundo del 1 de febrero al 30 de abril. Si es el caso de que toma posesión el presidente de la República, en ese año iniciará el 1 de agosto y podrá concluir al 31 de diciembre. Y el segundo será exactamente igual. Pero esto solamente es cuando el presidente toma posesión, va a tomar posesión ese año. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Entonces, atención, compañeros. Ya no se vuelva a discutir el proyecto en ese periodo ordinario de sesiones. Tendríamos que abrir un segundo periodo ordinario de sesiones. ¿Sale? Bien. Y lo mismo ocurriría aquí. Si esta Cámara la regresa con observaciones, la tendrían que volver a discutir. Hacen las modificaciones y la regresan a la Cámara de Revisión. Si la Cámara de Revisión no la vuelve a aprobar, ya no se discute en ese periodo ordinario de sesiones. Tendríamos que esperarnos al siguiente. ¿Sale? ¿Con cuánto porcentaje se autoriza una ley? Depende de la norma, compañeros. Si es una norma ordinaria, la mayoría. Si es una norma, si vamos a reformar la Constitución, 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso. O sea, una ley de la Constitución. No, a ver. Si hablamos de una ley ordinaria, la mayoría calificada. Si la mayoría, ¿sale? O sea, el 51. No. Si hablamos de una reforma a la Constitución, requerimos necesariamente, compañero, de la aprobación de 2/3 partes. 2/3 partes. Está hablando de la mayoría, es del 50+1, ¿no? Ajá. Exactamente, compañera. Y por ejemplo, este proceso, ¿cuántas veces se puede repetir? O sea, la discusión, la aprobación, si no se aprueba, ¿cuántas veces se puede regresar? A ver, hay proyectos de ley, compañerita. Por ejemplo, en el 2006 se presentó un proyecto de ley
para la segunda vuelta electoral en la elección de presidente de la República. Pasó la legislatura 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y siempre la pasaban y siempre la rebotaban, siempre. Y ya después pues la dejaron de presentar. Es decir, a veces se pueden presentar tantas discusiones como el órgano legislativo considere necesario, como un partido la quiera presentar. Al final de cuentas se vuelve a discutir. Lo que sí le comento una cosa, compañerita. Si ya la discutimos en ese periodo, ya no se puede volver a discutir si no es hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones. ¿Sale? Ok, muy bien. ¿Sale? Muy bien. Entonces ya la aprobó la Cámara de Revisión. La pasa al presidente de la República. Y en este caso en particular, compañeros, si el presidente de la República la aprueba, pasará a la sanción de la ley o decreto y su iniciación de vigencia cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación. Aunque el presidente de la República puede ejercer su derecho de veto y regresarlo con sus observaciones a la Cámara de Revisión y a la Cámara de Origen, para que hagan las observaciones que hizo el presidente de la República. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Hay algunos sistemas parlamentarios que tienen un proceso extraordinario en la cual no requieren la aprobación del presidente de la República. En este caso, siempre se va a requerir la aprobación para establecer la vigencia de una norma. ¿Se entiende, compañeros? Ok, muy bien. Rápidamente, compañeros, llegamos al punto de la teoría de la ley. A ver, este punto es un poquito complejo, pero podemos recibirlo de forma muy clara, compañeros. Sigan el siguiente ejemplo, por favor. La teoría de la ley. Ámbitos de vigencia de la ley. Quiero explicarlo porque es fundamental que lo conozcan ustedes, compañeros. Creo que no lo tienen en su presentación, ¿verdad? Estos puntos. No. Ok. ¿Se lo menciono o no, compañeros? Díganme. Bueno, ¿sí lo menciono rápido? Sí. Ok, de todos modos, si pueden, capturen pantalla, vean los ejemplos que vamos a señalar. Ámbitos, teoría de la ley. ¿Sale? Mencionamos lo siguiente. La vigencia espacial de la norma, la vigencia temporal y la vigencia personal. Vigencia espacial de la norma. Compañeros, la norma va a tener aplicación, puede ser en un ámbito que puede ser nacional, en un ámbito que puede ser local, en un ámbito que puede ser municipal o en un ámbito que puede ser internacional. El ámbito de vigencia de la norma. ¿Se entiende, compañeros? Esa vigencia espacial implica si la norma va a ser de cumplimiento obligatorio. ¿Se entiende? Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿qué tipo de ámbito de vigencia espacial va a tener? Internacional. Va a obligar a los estados que suscribieron la Convención Americana de Derechos Humanos. Ámbito de vigencia espacial del Código Penal de la Ciudad de México. ¿Cuál va a ser su ámbito de vigencia, compañeros? Solamente la Ciudad de México. Nada más. Ámbito de vigencia espacial del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál es su ámbito de vigencia, compañeros? Todo el territorio nacional. ¿Se entiende? Entonces, ese es el ámbito espacial de vigencia de la norma. ¿Sale? Muy bien. Vámonos al ámbito de vigencia temporal. Ahí le da. La norma tiene un inicio y la norma tiene un fin.
¿Vamos bien? Ok, muy bien. El inicio de la norma. Compañeros, sincrónico. Cuando se publica en el diario oficial de la Federación, al día siguiente inicia su vigencia. O también la propia norma señala en qué fecha va a entrar en vigor. ¿Vamos bien? Ese es el sincrónico. Sucesivo, ya está muriendo, pero era el más utilizado en el pasado. 3 días después de que se publica en el diario oficial de la Federación y 1 día por cada 40 kilómetros. ¿Por qué se imaginan que ocurría esto, compañeros? Hoy lo vemos fácil por la comunicación. Hoy nos enteramos de una norma de forma inmediata. La buscamos en internet. Pero imagínense ustedes hace unos 100 años, un poquito más. Vámonos hace unos 150 años, 200 años. Pues era muy difícil. La norma se expedía aquí en la Ciudad de México y para que la conocieran en Monterrey, a lo mejor pasaba 15 días. Porque tenían que trasladarse hacia esa ciudad para hacerles el conocimiento de una norma que se había establecido. Imagínense, compañeros, la Constitución de Cádiz de 1812 se promulgó por ahí de agosto. En México la conocimos hasta como 3 meses después, compañeros. ¿Sale? Es decir, es el tiempo que se trasladó para que nosotros conociéramos la vigencia de dicha norma. Entonces se estableció esta regla. 3 días después de su publicación y 1 día por cada 40 kilómetros. Porque era lo que normalmente podría recorrer una carreta en 1 día. ¿Sale? Con calmita. En la actualidad todavía está vigente por los lugares que son muy remotos. En parte podríamos argumentar, pero hay otra regla que va a regir esto, compañerita. Porque hasta cierto punto se supone que todas las vías de comunicación se encuentran abiertas, pero sin embargo hay una aplicación favorable para estas comunidades remotas. Ahorita le menciono en qué consiste, compañerita. ¿Vale? Ok, muy gracias. bien. Ok. Ahora hablamos del fin de la norma, compañeros. ¿Cuándo concluye la vigencia de la norma? Bien. Si la vigencia de la norma va a ser total, hablamos de la derogación. Si lo que se deja sin efecto solamente son algunos artículos, algunas fracciones, algunos incisos, hablamos de la derogación. Perdón, derogación es parcial y la abrogación sería total. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. La norma de forma expresa señala en qué momento deja de tener vigencia. A esa disposición se le conoce expresa. ¿Sale? Fin tácito. A ver, compañeros, ¿qué pasa si nosotros tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penal? ¿Qué entendemos por los códigos de las entidades federativas? Los códigos procesales. Pues en gran parte estos se van dejando sin efecto porque ya la nueva normativa penal se rige por el nuevo procedimiento penal acusatorio. Las normas derivadas de esos códigos procesales de las entidades pues se dejan sin efectos porque ya tenemos una nueva norma que en muchos puntos deja incompatible lo que se establecía con antelación. ¿Está claro, compañeros? Bien. Entonces, esa es la vigencia temporal de la norma, su inicio y su fin. Las personas que rige la norma. Ok. Ahí les va, compañeros, rápidamente. Si hablamos de personas que tienen la nacionalidad mexicana por
nacimiento o por naturalización, a ellas le aplican las normas de la naturaleza política, ¿sale? Las electorales. Participar en la vida pública del país, ¿sale? Los extranjeros no pueden participar en estos puntos. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, entonces, los extranjeros sobre estas normas no se les van a aplicar. Los extranjeros van a tener una tramitación, una ley muy especializada que va a regularizar su situación jurídica en el país. ¿Sale? Que puede ser la calidad de inmigrante, de inmigrado o no inmigrante. ¿Sale? En particular. Pero bueno, este tipo de normas solamente va a regir para los extranjeros. Artículo 33 de nuestra Constitución. ¿Sí? Hay normas que van a regir para los mayores de edad, los que van a ejercer una capacidad de ejercicio. ¿Sale? Normas que aplican a los mayores de edad. Pero también hay normas que van a tener una especial aplicación contra los menores de edad, aplicando los principios como el que se refiere al interés superior del menor. ¿Sale, compañeros? Ahí estoy pintando mal. Interés superior del menor. O en el tema de alimentos, o en el tema de pensión alimenticia, en el tema de guarda y custodia. Interés superior del menor. ¿Sale? Hay normas que aplican para personas mayores de edad y normas que van a beneficiar a las personas menores de edad. Hay un procedimiento penal en particular para imputados, un procedimiento penal ordinario, y hay un procedimiento penal para menores infractores. ¿Se entiende, compañeros? A lo mejor, aunque el menor infractor hoy sea mayor de edad, el delito lo cometió cuando aún era menor. Por eso le aplica esta disposición normativa. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Hay normas que tienen que ver por el domicilio de la persona. ¿Sale? El domicilio va a fijar la competencia del órgano jurisdiccional. Y dice el Código Civil, el domicilio de la persona física será el lugar de su residencia. Si no tiene residencia, el lugar de su trabajo. Y si tampoco tiene trabajo, en donde se encuentre. ¿Sale, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Rápidamente les menciono el siguiente punto, por favor, compañeros. Ahí va. Muy bien. Ok. Regulación de conflictos. Leyes en el espacio, leyes en el tiempo. Ok. Ahí les va. No es fácil mencionar a veces la competencia de los órganos jurisdiccionales. Pero imagínense ustedes un caso de un chileno, de una española, que se casan en México y sin embargo su domicilio conyugal lo van a tener en los Estados Unidos. Si surgiera un conflicto, ¿cuál sería la norma aplicable en este caso en particular? ¿Sale? Entonces tenemos otra vez. Él es chileno. Ella es española. Se casaron en México, están viviendo en Estados Unidos y quieren disolver su vínculo matrimonial. ¿Cuál sería la norma aplicable, compañeros?
La de Estados Unidos. La de Estados Unidos. La de Ok, México. La de México, porque fue donde se casaron. México, ¿no? ok. Aquí en este caso, les diría que tanto todos los demás compañeros que dijeron México, como Axel que dijo Estados Unidos, tendría razón. Y les explico por qué. Porque hay una convención de La Haya sobre relaciones civiles en la cual se reconocen los estados civiles que se contrajeron en otras naciones. Bajo este supuesto, las normas americanas podrían disolver el vínculo matrimonial, pero siempre y cuando esta pareja haya tomado el compromiso, haya tomado la decisión de haberla registrado en los Estados Unidos para disolver el vínculo matrimonial. ¿Sale? Entonces, este es un elemento que podría ser, pero también es muy cierto lo que ustedes señalan, que en este caso también el ámbito de aplicación espacial de la norma sería en este caso en particular la norma vigente en México, porque aquí fue donde contrajeron matrimonio. ¿Vamos bien? Sí. Ok, ahí les va otro caso. Resulta que Juan y Pedro contraen matrimonio en la Ciudad de México y se van a Nuevo León, donde establecen su domicilio conyugal, y aquí quieren disolver el vínculo matrimonial. Sin embargo, el matrimonio de personas del mismo sexo no se encuentra reconocido en Nuevo León. Díganme ustedes, van a disolver el vínculo. ¿Cuál sería la norma aplicable en este caso en particular? Ciudad Solo de México. La Ciudad de México. Ciudad de México. Es decir, entonces, ¿el juez de Nuevo León no podría disolver el vínculo? No. No, porque no existe. No, porque no tiene una figura como tal de... No tiene una sociedad. figura jurídica. Aunque la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la constitucionalidad del matrimonio y como consecuencia la competencia de los jueces, digamos, los jueces en cualquier entidad federativa, de tanto el tema de celebrar el acto jurídico del matrimonio como el tema de la disolución del vínculo jurídico derivado de un matrimonio de personas del mismo sexo. En este caso, entonces si es jurisdicción del Pleno, entonces aplica para todos. exactamente. En este caso en particular, aplicaríamos la regla del domicilio conyugal, aunque también pudiese ser el lugar donde se contrajo matrimonio, el domicilio donde se puede disolver el mismo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Solamente para mencionar algunos casos en particular. Y es muy importante saberlo, compañeros. Muy bien. Las leyes en el tiempo. Ahí va. Las leyes en el tiempo. Ok. Ahí les va la regla. Ok. La regla que aplica a nivel constitucional es la no retroactividad. ¿Sale? La no retroactividad de la norma. Es decir, la norma surte sus efectos a partir de su publicación y su entrada en vigor, pero sería sus efectos hacia futuro. ¿Sale? Los efectos de la norma, en teoría, no pueden ser hacia el pasado. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Atención, compañeros. Cuando hablamos de esta disposición, tenemos que tomar nosotros la siguiente referencia. La única manera de aplicar la norma en sentido retroactivo es en el caso de beneficio. ¿Se entiende, compañeros? Si la aplicación de la norma beneficia a las partes, en este caso en particular, sí se puede aplicar la norma en sentido retroactivo. Si las perjudica, no se puede aplicar.
Me Es lo que explico. nos platicabas del pro persona, ¿no? ¿Vale? Pro persona. Además de pro persona, es una disposición que se encuentra ya desde hace tiempo en la Constitución, ¿eh? Ahí le va. Bueno, Sí, a ver, yo tengo una duda, maestro, sí. sobre eso. A ver, entonces, en este caso, todas las personas que van a ser muchas, que van a ser acusados de peculado por lo que cometieron en el sexenio anterior, en virtud de que no era delito grave el peculado, pues simplemente no se les va a poder aplicar ya el delito como delito grave. No se les podría aplicar en ese sentido, porque es en perjuicio de. Aunque ya esté en la ley, no se les va. No se les puede aplicar en perjuicio. Si fuera en beneficio, sí. ¿Sale? Ahí le va. Ahí le va el caso. ¿Vale? Mucha atención. Ahí va, compañeros. Imagínense ustedes este caso. Este sujeto cometió un delito de secuestro en el año 2015 y lo sentenciaron a 60 años de prisión. ¿Sale? Bajo la nueva política de la 4T, abrazos, no balazos, se establece una disminución de la pena aquí de máximo 25 años de prisión. ¿Qué pasa en este caso a esta persona que ya tiene una sentencia? Con la adecuación, con la modificación de la norma penal que reduce la pena, ¿qué puede argumentar esta persona? Que se le aplique la ley en sentido retroactivo porque lo beneficia. Porque aquí le impusieron una pena de 60 años y aquí se impone como máximo 25 años. Es decir, esta persona en particular sí se beneficia por la aplicación de la norma. ¿Está claro, compañeros? Y si esta persona ya tuviera más de 25 años en la cárcel y sale ahorita esta ley de los 25 años, ¿puede salir? Inclusive podría solicitar su libertad, tomando en consideración esta reforma. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Sí. Si fuera lo contrario, si aquí se estableciera como pena 25 años y aquí se aumentara a 60 años, así haya sido apenas el día de ayer y hoy se publicó la norma, no, ahí no se puede aplicar porque sería en sentido retroactivo, en perjuicio de. ¿Sale, compañeros? Ni porque su proceso lleve 5 años. No, porque en este caso se va a regir por la norma que tenía o que de alguna manera se encontraba vigente al momento de ocurrir los hechos. Ok. ¿Sale? Muy bien. Ok. Muy bien. Bueno, el estado y la capacidad de las personas se va a determinar por el domicilio. ¿Sale? En el caso de conflictos sobre bienes inmuebles, también se va a vincular con el domicilio. ¿Sale, compañeros? Bien, muy bien. Rápidamente, compañeros. Vámonos al siguiente punto. Los dos puntos es mucho más sencillo. Ok. Artículos 6, 7, 8, 16 y 17 del Código Civil de la Ciudad de México. Dice lo siguiente, compañeros. Los particulares no pueden alterar, modificar la ley, ni dejar de cumplirla, ¿vale? En su beneficio. Solo son renunciables derechos privados cuando no perjudiquen derechos de terceros. Ahí le va. Yo pacto con Beatriz un contrato de crédito con un interés mensual del 10%. ¿Sale? Y resulta que ya hay un conflicto entre Beatriz y yo porque Beatriz no me ha pagado el crédito correspondiente. Vamos a un juicio y en el juicio yo la perdono de los intereses. Como es una relación que solamente afecta a derechos privados, yo puedo renunciar a ese derecho. ¿Se entiende, compañeros? Pero, por ejemplo, que resulte que Rosa tenga hijos menores de edad
y que sus hijos menores renunciaran al tema de que Rosa les proporcionara alimentos, pues esto no pudiese ocurrir, porque se está renunciando derechos que pertenecen a terceras personas. ¿Vamos bien? Así yo repudie una herencia, mis hijos, mi sucesión, en este caso mis hijos tienen derecho a participar en esa herencia que yo estoy repudiando. ¿Se entiende, compañeros? No puedo renunciar de derechos cuando estos derechos perjudican a terceras personas. Y aquí un tema que creo que me preguntó, no sé si usted, Rosa o Itzel, voy a comentarlo. Decimos la regla: la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Ah, compañeros, pero existen atenuantes cuando una de las partes tiene un notorio atraso intelectual, tiene una falta de capacidad para entender de alguna manera los actos que está celebrando. ¿Sale? Si fuera una falta de capacidad absoluta, si estuviera en estado de interdicción, a él les diría, compañeros, que inclusive quedaría exento del cumplimiento de la norma. Pero aquí hablamos de un atraso intelectual. ¿Vamos bien? Sí tiene cierta comprensión, pero no del todo. Tiene muchas dudas, tiene una ignorancia que por a lo mejor por falta de estudios, por falta económica, etcétera. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Bien. Profe, ¿podría subir un poco la lámina? Es que no se ve el último cuadro. A ver, permítame. A ver si lo notan. A ver, me dice, por favor, ¿Ahí ya lo ven? No. ¿No? ¿Ya? Ya. Ok, muy bien. Gracias. Sí, siguiente, compañeros. Apartamiento de las vías de comunicación. ¿Sale? No me acuerdo quién me lo mencionó, pero en estos casos en particular, el apartamiento de las vías de comunicación pudiese ser algún supuesto para que la persona que incumplió con la norma sea atenuada su sanción, su pena. También lo referente a su situación económica. ¿Se entiende, compañeros? Bien. Facilidades. Extensión de sanciones. En parte, a lo mejor la autoridad puede decir, ¿sabe qué? La extingo de la pena. Ya no va a cumplir usted con la pena porque tomo en consideración estos puntos que señalé con antelación. O, si tenías que cumplir en un mes, a lo mejor te amplío plazo a 1 año para que tengas tiempo para cumplir con la sanción, con la pena que te impone la autoridad. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Ok. Siguiente. Los jueces tienen que resolver la controversia en todo caso. Siempre, compañeros, siempre. ¿Vale? Salvo en materia penal. En materia penal esto no aplica. Pero en las demás materias tienen que resolver los jueces. Primero, a la letra de la ley. Si no, a cómo se han resuelto otros casos que tengan similitudes. Si no, también me baso en la jurisprudencia y también en los principios generales del derecho. Los jueces toman interpretación de equidad. ¿Qué significa eso? Resuelvo, aplico la norma a favor de aquella persona que trata de causar algún perjuicio en aquella persona que no busca un lucro excesivo. En todos los casos, compañeros, se tiene que resolver la controversia, salvo en materia penal. En materia penal, la única que va a aplicar, compañeros, es a lo que la ley dice a la letra. Si no existe la ley
Si no establece esa pena, entonces no hay sanción. ¿Se entiende, compañeros? Bien. Ok. Muy bien. Rápidamente, compañeros, llegamos al punto que les mencioné. La jurisprudencia, la contradicción de tesis y la sustitución. Rápidamente, ahí les va. Reiteración, contradicción y sustitución de tesis jurisprudencial. Reiteración. Ahí va. Cinco criterios jurisprudenciales en el mismo sentido, sin ninguna en contrario, emanados del mismo órgano jurisdiccional. Estos 5 criterios, así, en ese orden, van a conformar la jurisprudencia. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Si hubiese aquí algún criterio divergente, ya no se conforma jurisprudencia. Pongamos un ejemplo. 2015. La Corte se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del consumo de marihuana para fines lúdicos. 2017. Se ha constituido un segundo criterio sobre el uso de la marihuana con fines lúdicos. 2018. Se vuelve a fundar otro criterio jurisprudencial del uso de la marihuana con fines lúdicos. 2020, es un caso hipotético, se establece la constitucionalidad del uso de marihuana con fines lúdicos. Si hubiese un quinto criterio en el mismo sentido, se conforma la jurisprudencia. Si aquí cambiara su criterio, ya no se está conformando la jurisprudencia. 5 sentencias en un mismo sentido, sin ninguna en contrario. ¿Se entiende, compañeros? Ok, muy bien. Siguiente criterio. Ahí les va. La jurisprudencia por contradicción de tesis. Se resuelven criterios discrepantes entre las salas, entre los plenos, entre los tribunales colegiados de circuito. Mucha atención, compañeros. Ahí les va. De forma muy general. Ahí les va. Criterio de las salas. Las salas de la Corte tienen criterios que son contradictorios. En este caso, quien va a resolver qué jurisprudencia, qué criterio prevalecerá, será el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se entiende? Esta sala tiene un criterio y esta tiene otra. Entre estos dos criterios se contraponen. La Corte dirá qué criterio ya no tiene efectos y qué criterio va a prevalecer por contradicción de tesis. ¿Se entendió, compañeros? Bien. Siguiente ejemplo. Estos son en el caso de tesis, jurisprudencia de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siguiente. Jurisprudencia de tribunales colegiados de circuito, pero de distinto circuito judicial. Son distintos circuitos judicial. Quien va a resolver las contradicciones será alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos dirá qué criterio prevalece y qué criterio ya no va a continuar. ¿Se entendió, compañeros? Uno prevalece, el otro ya no. ¿Sale? Tribunales colegiados de distinto circuito judicial. Ahora vamos
por tribunales colegiados del mismo circuito judicial. Ahí les va. Ahí va. Son del mismo circuito judicial. Quien va a resolver la contradicción será un órgano llamado plenos de circuito. Ellos determinarán cuál criterio prevalece y cuál no va a prevalecer. ¿Se entiende, compañeros? Ok, muy bien. Por partes. Espero que esto les quede claro. Si no, vuelvan a reiterar, vuelvan a estudiar y les vamos a compartir este video para que ustedes lo vuelvan a tener fresco. Pero hay que recordarlo, hay que estudiarlo, compañeros. ¿Sale? Muy bien. Muy bien. Sustitución de criterio jurisprudencial. Por reiteración o por contradicción, es sustituida a solicitud de quienes la formulan, por darse circunstancias cambiantes que la obliguen a modificar. ¿Qué significa esto, compañeros? Voy a decir algo que ya mencioné con antelación. Artículo 133 de la Constitución. Criterios de la Corte en los 90s, criterios de la Corte en el 94, criterios de la Corte en el año 2000, criterios de la Corte en el 2005, criterios de la Corte en el 2011. Respecto a la supremacía constitucional, la Corte vino cambiando la forma en la cual interpretó el artículo 133 para que en el 2011 me dijera, en el tema de derechos humanos, Constitución y tratados internacionales se encuentran al mismo nivel. La Corte cambió su criterio porque se dieron circunstancias cambiantes que la conformaron. Deja de observar los criterios que tenía en el pasado para prevalecer el nuevo criterio jurisprudencial. ¿Se entiende, abogados? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Ok. Y por último, compañeros, ya lo mencioné, pero bueno, lo reitero. Principios generales del derecho, derivados del derecho natural, derivados de los antecedentes del derecho. A veces se puede plasmar en la propia norma y otras veces se rige por esa tradición jurídica que he hecho mención con antelación. Y ya mencioné algunos principios que se establecen como principios generales del derecho. Pero bueno, en particular, son algunos puntos solamente que quiero destacar. Revisamos en esta unidad que es una unidad pesadita, los puntos de las fuentes del derecho, clasificación de la norma, jerarquización de la norma, proceso legislativo, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. ¿Sale?